La muerte del teniente general Qasem Soleimani nunca será olvidada, se afirma en Irán. Y no solo eso, nunca se descansará hasta castigar a los autores. Luego entonces, si Donald Trump confirmó en público y en televisión que dio la orden de matar a Soleimani, el castigo así está dirigido pues hacia allá. Esto es parte vital de lo que se dijo en una visita de Estado del primer ministro de Irak a Irán. ¿Cómo tomará todo esto el señor Donald Trump? Soy Roberto de la Madrid y desde aquí, desde la región donde se juega la estabilidad energética del mundo y la seguridad también mundial, detrás de la razón. El nuevo primer ministro de Irak, Mustafa al-Qasemi, llega a Irán. Es su primera visita oficial al extranjero desde que asumió el poder hace unos meses. Al-Qasemi declaró que Irak sigue la política de no intromisión en otros países y por lo mismo no permitirá que el suelo iraquí se use por terceros países, así como tampoco dejará que se ataque a Irán desde suelo iraquí. El premier también recordó que no olvidará la ayuda de Irán en la lucha contra el terrorismo. الإرهاب داعش والجماعات التكفيرية وكانت الجمهورية الإسلامية من أول الدول التي وقفت مع العراق وهذا الموقف العراق سوف لا ننساه مئات من السنين فيجب حماية هذه العلاقة التاريخية ويجب حماية الجمهورية الإسلامية من أي اعتداء أو تحدي من العراق ولهذا السبب العراق لا يمكن أن يكون ولن يسمح أن يكون هناك أي تهديد للجمهورية الإسلامية من أراضي عراقية. Se reunió también con el líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, quien prometió una dura venganza contra Estados Unidos por el asesinato del teniente general iraní Qasem Soleimani en Irak. El líder de Irán dijo que Irán nunca olvidará el criminal asesinato. Se vengará la sangre de los mártires y no se descansará hasta que se castiguen a los autores. La venganza más dura contra Estados Unidos está por venir. El ayatolá Khamenei le dijo al premier que Irán nunca ha tenido la intención ni la tendrá de meterse en los asuntos de Irak. Destacó que Irán quiere un Irak digno e independiente. Insistió en que la presencia militar estadounidense debe terminar. Por su parte, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, insistió a Irak en el aumento del comercio bilateral a niveles históricos. 20.000 millones de dólares es la meta, así como la limpieza de ríos, el establecimiento de un ferrocarril y el apoyo ante desafíos comunes, como el coronavirus. اراده دو دولت بر این است که روابط تجاری دو کشور رو به 20 میلیارد دلار ارتقا ببخشیم. آمادگی داریم که در کنار ملت عراق برای ثبات و امنیت کشور عراق و منطقه تلاش کنیم. Muchas gracias al equipo de Detrás de la Razón, perfectamente documentado. Ahí está nuestro reportaje inicial. Gracias a todos ustedes por estar siempre en sintonía, en Facebook, en Twitter, en todas las cuentas de Detrás de la Razón y en la personal. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Siempre recuerde que usted es el objetivo de este programa. Vamos directamente con nuestros invitados. Layo Sasdi, usted lo conoce muy bien, analista, maestro político, y digo maestro porque con maestría, además de sus grados académicos,
pues analiza y tiene la inteligencia, incluso militar, para ver qué es lo que está pasando en el mundo. Ahí en Puerto Rico, gracias. Eduardo Luque, también un analista político muy aguerrido en Barcelona, que usted conoce muy bien. Layos, ¿qué importancia tiene esta reunión, sobre todo con el líder de Irán, donde el líder prometió castigar a los que asesinaron a Soleimani en Irak? Esto es muy importante. Bueno, sí, en el sentido que en vista de que esto ocurrió pues en Bagdad, tiene que haber, pues, para una respuesta contundente, como el ataque que fue, o contraataque, vamos a decir, de Irán al ataque que asesinó a Soleimani. El contraataque iraní pues fue castigar bombardeando la base americana, en la cual, pues, como bien se sabe, Estados Unidos no tuvo respuesta y no tuvo represalias, no llevó a cabo represalias contra Irán, en vista aparentemente de la gran precisión, puntería y la gran fuerza de misiles balísticos, además de los de crucero y aviones no tripulados que tiene Irán en la región. Y para no hacer estallar probablemente una guerra en la cual saldría mal parado Estados Unidos, dejaron la cosa allí. Pero claro, ocurrió en territorio iraquí todo, el asesinato de Soleimani, la represalia también contra la base americana. Así que me imagino que en las conversaciones hay cierto grado de colaboración entre Irak y Teherán, una colaboración en la cual se pondrían de acuerdo, por ejemplo, si Irán ha de responder a una provocación o un acto de agresión de Estados Unidos contra una de las bases americanas en suelo iraquí, pues que habría una comunicación previa, coordinadora, avisando pues a Irak que es un socio comercial, y se puede decir que el gobierno iraquí es amigo, incluso aliado de Irán, aliado, por ejemplo, en la lucha contra el terrorismo en Siria, porque sin el apoyo iraquí de haber permitido vuelos de aviones rusos, por ejemplo, que vuelan desde el norte de Rusia a través del Mar Caspio, a través de Irán, a través de Irak, a Siria, pues no hubiera, quizá, y Siria no se habría salvado. Y eso incluye a los aviones iraníes también, sobrevolar espacio iraquí. Así que hay una relación de alianza, de amistad, pero está ese problema espinoso de la presencia americana desestabilizadora. Y claro, hay que tomar en cuenta la soberanía iraquí también, y está el tema de la salida de las bases americanas. Ahora los americanos dicen que van a sacar sus fuerzas de una base al sureste, creo que de Bagdad, pero todavía van a conservar las que tienen, digamos, más activas como enlace a la presencia legal americana en Siria. Ese es otro tema que, por supuesto, interesa mucho a Irán, porque Irán, pues, su apoyo a Siria ha sido decisivo también, como el ruso, para salvar a Siria del terrorismo radical suní que Estados Unidos apoya junto con otros como Israel, británicos, saudíes, turcos, etcétera. Y está el tema de los turcos. Los turcos siguen violando la soberanía iraquí, penetrando cuando les da la gana, aparentemente, el Kurdistán iraquí, y Irán también tiene problemas con guerrilleros kurdos que operan en Irán desde el Kurdistán iraquí, que son autónomas. Así que ese es un tema que se va a discutir probablemente, porque claro, pues Irak entonces se convierte en trampolín para dos amenazas, la principal, que es la americana, y una secundaria, que son los insurgentes kurdos, que muy probablemente están siendo apoyados por Estados Unidos, y quién sabe si hasta por Israel también, además de otros, desde su iraquí. Así que, y esto es aparte, porque, bueno, ya paro, pero hay temas, pues, de colaboración, las exportaciones de electricidad de Irán a Irak, de gas natural a Irak, muy necesaria. Estados Unidos incluso le dio como una licencia a Irak para poder comprar electricidad sin ser sancionada por comprársela a Irán, pero ciertamente hay una relación económica muy poderosa y sobre todo dependencia energética barata de Irak con Irán, que eso no se va a acabar a pesar aún de las presiones americanas. Así que imagino que todo eso se habrá estado discutiendo. Bien. Gracias, pues ya nos dejaste con la boca abierta con tantos datos, Layos. Justo cuando hablabas de los aviones,
no eran los rusos ni los iraquíes, ni los iraníes, sino eran los cazas también de Estados Unidos. Te lo aclaro porque en la pantalla estaban saliendo ahí, que también pues Estados Unidos tiene ahí sus bases y vuela. Eduardo, a ver, definitivamente Irán dará un golpe a Estados Unidos, dijo el líder de Irán en la reunión con el primer ministro de Irak. ¿Cuál es el mensaje para Washington? ¿Cómo lo tomará Washington, Donald Trump, y qué es lo que hará Irán? Los campos de intervención son amplísimos y es muy difícil a primera vista, a primera instancia, determinar cuál será el punto de respuesta. Que habrá una respuesta, eso ya es una evidencia, puesto que cada vez que los dirigentes iraníes han hablado en ese sentido, se ha ejecutado esta orden, ¿no? Esto es una evidencia. Lo que, claro, no podemos saber a priori es el lugar, la forma y a quién y la intensidad, ¿no? Esto es totalmente... Incluso pasa muchas veces que en las relaciones internacionales determinados conflictos no salen a la luz pública porque políticamente no interesan al país que recibe el golpe, en este caso Estados Unidos. Depende de cómo sea, Estados Unidos puede tener incluso la tendencia a minimizar todo lo posible o sencillamente no mencionar la respuesta del adversario. Se vio con la respuesta iraní a la base norteamericana tras el atentado, en la que en un principio el propio Donald Trump dijo que no habían tenido prácticamente ninguna baja, y después supimos por días posteriores y por la información que se proporcionaba desde los hospitales europeos que el número de bajas habría superado las 80 y entre ellos algunos muertos. Pero evidentemente el señor Donald Trump quiso minimizar la respuesta porque de haberla ampliado hubiera sido la condición previa para una acción militar de mayor envergadura. Y Estados Unidos, por más que el presidente haga declaraciones muy fuertes, estamos viendo que es muy incapaz y se lo piensa mucho antes de iniciar una guerra en gran medida en la que sabe que tiene mucho que perder y muy poco que ganar. Porque las guerras en la época en que vivimos no solamente se ganan para la ocupación del territorio o la destrucción del adversario, sino muchas veces también porque el número de bajas que tú recibes es muy inferior al que puede ser asumida. Y sabe Estados Unidos que un conflicto generalizado con Irán implica un número de bajas inasumible para la sociedad norteamericana y evidentemente para el propio gobierno norteamericano. Esta es una realidad objetiva. Oye, desde el punto de vista iraquí, pues prácticamente Donald Trump es el principal asesino y además confeso, ¿no? Sí, es una evidencia. Pensemos que este personaje hace muchas de sus acciones carente de una lógica posterior y es muy dado a la improvisación, y aparte hay que evaluar otras cuestiones. Siempre estaba, desde hace meses, está en campaña electoral, ¿no? Está proporcionando esto. Y esto es una de las evidencias que ahora mismo lo mueven. Bien. Lajos, ¿qué importancia tiene la relación Irán-Irak para la región y para la estabilidad mundial? Irán, cuando viene el primer ministro de Irak aquí, dice que una vez que Irak sea independiente, entonces disfrutará de la integridad de su territorio. Y yo te pregunto, ¿cómo Irak conseguirá esa independencia? Y después, ¿cómo esto será bueno o malo? Tú me lo dirás, para la región y para la estabilidad mundial. Bueno, el tema de la independencia de Irak pasaría por la retirada, en mi opinión, de todas las tropas extranjeras que realmente no estén por el interés de todo el pueblo iraquí, unánime, o de la mayoría, una buena parte del gobierno iraquí, y ahí me refiero pues a partidos políticos árabes chiitas. El gobierno, pues yo diría que está dominado por árabes chiitas,
que por motivos históricos, culturales, religiosos, con la antigua Persia, chiita o Irán, pues tienen esos lazos que son centenarios, de cientos de años o 1000 años en todo caso. Y entonces hay el tema ese de que ese sector, o un sector importante político, iraquí, no quiere a las fuerzas americanas, y entonces ha habido ahora un ataque. Lo último que ha reportado Vide Sputnik es que hubo 2 bombas contra un convoy logístico que llevaba apoyo logístico a una base americana en el sur de Irak. Entonces ha sido atacado. Hace 2 semanas hubo otro ataque contra otro convoy logístico americano en Irak, ¿no?, que llevaba pues suministros a otra base. Han habido ataques consecuentes a la zona verde de Bagdad, a la embajada americana, y eso yo diría que no es el gobierno iraquí, pero son elementos que están opuestos dentro de la clase o sectores políticos poderosos iraquíes, que están opuestos a la presencia americana, y esos sectores estarán presionando al gobierno iraquí para que saquen a las fuerzas americanas de Irak. Para que haya paz interna, incluso desde ese ángulo, tienen que salir los americanos. Para que haya paz en la región y no haya una amenaza constante, una espada de Damocles contra Irán, que es la presencia americana en Irak, tienen que salir las tropas. Pero para eso el gobierno iraquí tiene que dar unos pasos muy valientes. Por ejemplo, deberían de quitarle, que probablemente lo tienen ahora, una garantía a que las tropas americanas basadas en en Irak, como la base esa de que se me escapaba el nombre, Ain al-Assad, esa fue la bombardeada como contraataque, como represalia por el asesinato del general Soleimani. Pues quítele la inmunidad jurídica, o sea, para que los americanos tengan bases militares en terceros países, el país que recibe la base tiene que firmar un acuerdo por el cual sus tribunales no van a enjuiciar a ningún soldado americano que haya cometido cualquier crimen o delito en su territorio. Entonces, por eso odiaban Obama y su gente a al-Maliki, el ex primer ministro iraquí, porque él rehusó firmar ese acuerdo. Se retiraron en 2011 y había gente como McCain, el republicano, que le achacaban a Obama: mira, después de que no lo dice así, hemos conquistado Irak, lo digo yo, y de haber invertido tanto en Irak en la ocupación de la década del 2003 al 2011, nos hemos retirado, y yo por eso creo que crearon el tema de la invasión de Daesh desde el norte de Siria, un Daesh creado por los turcos, por la inteligencia del MIT, en confabulación, es mi hipótesis, con Estados Unidos, para presionar al gobierno iraquí que regresen los americanos a esas bases que habían salido en 2011, regresen en 2014. Entonces Maliki cae, que es lo que quería Obama y Biden precisamente. Biden estaba, el candidato presidencial ahora, haciendo campaña para que saquen al Maliki. Entonces tendrían que quitarle lo que probablemente al-Abadi, el primer ministro que reemplazó al Maliki, les dio, esa garantía jurídica. Otra cosa, tengo entendido que tienen fondos de las ganancias del petróleo, de las exportaciones del petróleo iraquí, los tienen en bancos americanos. Entonces ahí Estados Unidos les puede chantajear. Ya vieron lo que han hecho con el dinero del banco y el oro del Banco de Venezuela, ¿no? Pues para presionar al presidente Maduro, que lo confiscan, que bueno, se lo apropian. Pues tendrían que sacar eso para que no haya dependencia. Pero claro, Estados Unidos sanciona. Así que es una cosa delicada, pero si Irak realmente quiere ser soberano, y no tiene que ser enemigo de Estados Unidos, pero ser independiente de verdad, porque de momento lo tienen agarrado por esos lados que les he mencionado. Bien, a ver, Eduardo, ¿por qué Irán no quiere un Irak débil? Es evidente que un Irán débil es un Irak fragmentado, es un Irán como el que ahora desgraciadamente todavía subsiste, y es un Irán que es muy conflictivo en la medida en que, al estar dividido por varios sectores y varias fuerzas, a veces enfrentadas y confrontadas entre sí, genera poca estabilidad interna, y eso es un hándicap muy importante para el desarrollo económico y político del país. Esta es la evidencia también que tenemos en este momento en Irak, ¿no? Una sociedad
fragmentada, no tanto la sociedad sino los grupos políticos. Los que hemos tenido la fortuna de visitar Irak en otras ocasiones, nos sorprendíamos de realmente la interacción común entre la población, entre chiitas, sunitas, que vivían y eran matrimonio y eran familia, y había una vivencia unitaria, ¿no? Pero el problema es que hay grupos políticos, no solo confesionales, sino que tienen muchas intencionalidades que pugnan la lucha política de forma muy descarnada. Y esto no ayuda en absoluto a conseguir una estabilidad, un Estado estable, un Estado capaz de controlar sus propios recursos y sus propias capacidades. Esto es un elemento que beneficia evidentemente a los Estados Unidos y a los estados invasores, ¿no? Cuanto más fragmentado esté un país, cuanto más enfrentados los grupos, es más fácil de manipular la política interior y exterior de este país. Y esto es una de las evidencias también que Irak ha de plantearse en un futuro a corto plazo para conseguir también la independencia como objetivo central, la independencia del país respecto a sus vecinos, a Irán o a Siria, o Jordania, de sus vecinos, en cuanto a que como unidad de Estado sea capaz de autorreferenciarse, de defender sus fronteras y de establecer nexos de paz y comerciales con sus vecinos. Es por ello que Estados Unidos ayuda todo lo que puede en la destrucción y en el enfrentamiento de unos grupos contra otros. Y es el primer objetivo que debería tener el gobierno iraquí, ¿no? De unificar en la medida de lo posible todas estas realidades, descentralizar el control del Estado y abrir, como está haciendo en este momento, las relaciones comerciales con sus vecinos, porque pueden ser sumamente satisfactorias y apoyan y aportan un nivel de inversión económica que permite que Irak entre en el camino de la independencia nacional. Contra más relaciones económicas haya con sus vecinos, más capacidad tiene el propio Estado para reafirmar sus propias capacidades y generar una situación de estabilidad interna. Pues bien dicho, ya lo saben, búsquenlo ahí en YouTube para analizarlo, lo pueden repetir, lo pueden pausar. Gracias, Layos, gracias, Eduardo, un abrazo a ustedes, siempre lo mejor. Gracias, Layos. Irak a unos kilómetros de aquí, para allá, para este. Fue en esa región a finales del cuarto milenio antes de Cristo. Cuarto milenio, 4.000 años antes de Cristo, o sea, alrededor de 6.000 años a partir de ahora, donde nació el primer sistema de escritura del mundo y la historia registrada, o parte de la historia registrada, porque también está Mesoamérica. La mística y misteriosa civilización sumeria, rica en significados y poder. Los sumerios también fueron los primeros en aprovechar la rueda y crear estados-ciudades. En sus escritos registran las primeras evidencias del ser humano sobre las matemáticas, la astronomía, la astrología, el derecho, la medicina y la religión organizada. Su dios An, el cielo, y su esposa Ki, la tierra, eran sus divinidades junto con Enki, el dios del agua, e Inanna, la tremenda diosa del amor y la belleza. Anki, que de ahí vino la palabra Anunnaki, las divinidades que se disputaban la estabilidad del cielo, cielo paraíso, y el inframundo. Lo que son las cosas, fíjese, le conté todo esto porque hoy no son leyendas ni rituales, son misiles y tropas de las potencias que no solo se disputan el paraíso, sino paraíso de hidrocarburos y riquezas, sino provocan el inframundo con tanta guerra y sangre. Ahí se la dejo, mística pura. Buenas noches.